A ver, jovencitos y señoritas del tercer año de secundaria, buenas tardes, de nuestro alma mater. Hoy tenemos, continuando con el conocimiento de los derechos humanos, ¿no? Conocer cuáles eran los códigos, el conjunto de normas que existieron a través de la evolución histórica, es decir, cuáles eran los conjuntos de normas que existieron, por ejemplo, en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna, contemporánea y en la actualidad. De eso se trata hoy el tema, ojo, que es de vital importancia. ¿Por qué? Nos va a ayudar a entender que nosotros estamos en constante evolución. A ver, rápidamente, mira, dice, los derechos humanos, conjuntamente con los pueblos y sociedades, han ido evolucionando hasta nuestros días. ¿Ves? Por eso te digo, conjuntamente hemos evolucionado. Ahí tenemos la imagen símbolo de la ONU, que significa los derechos humanos universales. El respeto y la valoración de todos y para todos, ¿no? Eso significa ese símbolo. A ver, rápidamente, ¿qué documentos en la edad antigua existían sobre los derechos humanos? No se olviden, el código de Urnamú es el código donde existen muchos principales derechos humanos como la libertad, el respeto a la propiedad, etc. Es el primer código escrito y hallado a través de la historia y pertenece a los sumerios. El código de Urnamú es el primer antecedente de los derechos humanos. Luego tenemos el famoso código de Hammurabi, ustedes saben, con la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pertenece al imperio babilónico. ¿Te das cuenta? Luego tenemos, por ejemplo, también la ley de los muertos, que regía todo el ritual de la vida, es decir, de la muerte y el preparativo para la vida espiritual. El código del Manú, que regía la sociedad en la cultura hindú. El decálogo, o la ley de los 10 mandamientos de Dios, que pertenece a qué cultura? Hebrea, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? La ley de Dracón, que regía la sociedad griega, y la ley valeriana. ¿En qué consistía la ley valeriana? La ley valeriana, jovencito, es importante. ¿Por qué? Porque es el primer antecedente del habeas corpus, de la protección a las libertades. ¿Y quién lo hizo? ¿O qué cultura pertenece? Roma. ¿Ves? Entonces aquí podemos ver, miren jovencitos, aquí una serie de documentos importantes antecedentes a la protección y a la valoración de los derechos humanos. ¿Ves? El Código de Urnamú, no se olviden, el primer documento de la historia, el Código de Hammurabi, la ley de los muertos, el Código del Manú, el decálogo y la ley valeriana. Ahora veamos un documento esencial también que sirve de antecedente para la universalización de los derechos humanos. Eso se da en la Edad Media, y mira acá, es este famoso documento. La Carta Magna de 1215, ¿ya? Firmada el 15 de junio por el rey inglés Juan. No se olviden que mientras había las cruzadas y el rey Ricardo Corazón de León se había ido a la tercera cruzada, su hermano menor se queda gobernando Inglaterra. Pero este rey no era muy déspota, impositivo, muy autárquico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los varones de Inglaterra rápidamente se sublevan. ¿Por qué? No respetaba sus bienes, sus propiedades, no respetaba a sus mujeres, a su familia. Era un déspota, como les digo. Entonces, después de una rebelión que hacen, ¿no?, la nobleza inglesa, le hacen firmar a este rey, al rey Juan, el 15 de junio de 1215, el primer documento jurídico que se ponía papel sobre los derechos humanos, ¿ya? Y luego, por todo eso, de ese tipo de acciones negativas que hace este rey, el rey Juan, es desterrado, es destronado. Ahí su nombre de Juan sin tierra, Juan sin trono. ¿Ve? Entonces, este documento de la Carta Magna de 1215 es un documento de vital importancia para nosotros entender, ¿no?, qué país y qué sociedad organizó jurídicamente algunas leyes y normas sobre derechos humanos. ¿Ya? A ver, continuando. En la Edad Moderna tenemos distinguidos alumnos, por ejemplo, el documento de libertad de residencia firmada el 28 de octubre de 1480 en España. ¿Esto qué decía? Que cualquier ser humano o europeo o de cualquier reino podía residir en España libremente. ¿Te das cuenta?
Es decir, antiguamente se prohibía. La Bula Sublime Deus, formada en Roma en 1537, que también avala, ¿no?, el respeto y la valoración por otros seres humanos, y esto se da principalmente en la época de los grandes descubrimientos geográficos. ¿Ya? También tenemos la ley de habeas corpus propiamente dicha, ya establecida en 1779, también en Inglaterra, donde ya se amparaba todo la libertad y sus derivados, al libre tránsito, a la libre expresión, al libre desenvolvimiento, a la libre reunión, etcétera, etcétera. La ley de habeas corpus, protección a la libertad. ¿Ya? También tenemos ahí, por ejemplo, como último documento de la Edad Moderna, la Declaración de Independencia de Estados Unidos y el documento de derecho de Virginia, ¿no?, porque se firma en el estado de Virginia de 1776, donde ¿qué se preponderaba? La libertad, la justicia, el derecho a la propiedad privada, ¿ve?, como principales derechos que protegían a los nuevos norteamericanos. ¿Ve? Muy bien, a continuación tendremos en la edad contemporánea. No se olviden, la edad contemporánea se inicia a partir de 1789, y el primer documento actual, ¿no?, que genera este documento vital de importancia como antecedente a la Declaración Universal de los Derechos, Humanos, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, firmada durante la Revolución Francesa. País, Francia. Uno de los dos aportes vitales de la Revolución Francesa es el primer documento contemporáneo jurídico sobre derechos humanos, que amparaba y protegía a todo ciudadano francés. A eso nosotros lo conocemos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por primera vez Francia hacía respetar para todos y por todos derechos y deberes. ¿Ve? ¿Y esto en qué acontecimiento, señor profesor? Durante la Revolución Francesa. El segundo documento es la Carta de las Naciones Unidas. Esto es, mira, este es en el siglo XVIII, este es ya en el siglo XX, mira, 1945. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, donde el objetivo era universalizar y defender los derechos humanos. ¿Te das cuenta? Esto es la carta borrador a la Declaración Universal de los Derechos Humanos 3 años después. Un documento de vital importancia, Y por último, tenemos el documento de mayor importancia y trascendencia hasta nuestra actualidad y durante la historia humana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada el 10 de diciembre de 1948 en la tercera Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, en París, Francia. Ahí, después del arduo trabajo de la primera dama, ¿no?, Eleanor Roosevelt, que era la esposa del presidente Roosevelt, ¿qué es lo que hizo? Todos los países miembros de las Naciones Unidas, o la Organización de las Naciones Unidas, como se lo conoce, la ONU, firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué significa? De que todos esos derechos deberían ser para todos y por todos, practicados y respetados para todos y por todos. Y eso hoy es un elemento fundamental para la declaración y práctica de los derechos humanos en todas las constituciones de todos los países y todos los estados. Es decir, ¿cuál es la base, el núcleo, la célula fundamental para la puesta, por ejemplo, en nuestra constitución política, la última constitución política en Perú, la de 1993, la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Ahí es lo importante, ¿te das cuenta? Entonces, jovencitos, hoy día hemos conocido la evolución histórica de todos los documentos que protegían y amparaban los derechos humanos a través de la historia y la evolución histórica de la sociedad, ¿ya? La tarea que ustedes tienen es ir a mis documentos de aula virtual y ahí se encuentra una práctica con algunas preguntas sobre los documentos a través de las edades de la historia. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.